Hola, soy el pastor Gilberto Gámez de la Iglesia Bautista Betlem y les invito a escuchar este nuevo podcast que tendremos todos los martes a las 7 de la tarde. Comenzaremos hablando y aprendiendo sobre el libro que será nuestra guía a través de nuestra vida entera. Aprenderemos algunas de las verdades más importantes relacionadas con la Biblia. Por ejemplo, ¿quién la escribió? ¿Por qué creemos en ella? ¿Y qué impacto tiene en nuestra vida diaria? En primer lugar, tome un momento para ver cómo está constituida la Biblia. Contiene 66 libros. Está dividida en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue registrado antes de que Jesús viniera a la tierra. El Nuevo Testamento nos cuenta sobre el tiempo de que Jesús estuvo en la tierra y la propagación del Evangelio durante el primer siglo de las iglesias después de que volvió al cielo. La Biblia no está organizada cronológicamente, sino temáticamente. Los libros se agrupan en historia, literatura, profetas, evangelios y epístolas. Como un tip, usa el índice de la parte de enfrente de su Biblia para ayudarle a encontrar pasajes hasta que se familiarice con el orden de los libros y pueda encontrarlos. Ahora conoceremos 5 puntos importantes que caracterizan la Biblia. El número 1 es: Dios escribió la Biblia. Dios es el único autor de la Biblia. Hay dos palabras que usamos para describir cómo Dios le dio la Biblia al hombre. Número 1. Revelación. Dios comunicando una verdad antes desconocida. 2. Inspiración. Dios registra su verdad. Dios se ha revelado al hombre de muchas maneras, incluyendo la creación, nuestra conciencia y la historia, pero la manera más clara en que se ha revelado es a través de las páginas de las Escrituras. Segunda de Pedro 1, del 19 al 20 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En este pasaje, el apóstol Pedro, quien vio a Jesús en su estado glorificado, explica que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. En otras palabras, teniendo la revelación de Dios escrita para nosotros, sabemos que es verdad y que podemos depender de ella. Pedro también describe el proceso por el cual Dios registró la Biblia. Desglosemos este versículo. Ahora vemos que la Biblia no viene de los humanos, nunca fue traída por voluntad humana. Los hombres de Dios registraron las palabras de la Biblia. En el texto nos dice: los santos hombres de Dios hablaron. Dios es el autor de la Biblia, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra utilizada en la Biblia para este proceso es inspiración. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora veamos lo que no es inspiración bíblica. Usar la palabra inspiración para referirnos a una idea o a la motivación para hacer algo creativo o artístico. Lo que es la inspiración bíblica: la frase inspirada por Dios literalmente significa soplada por Dios. En otras palabras, Dios respiró las palabras de la Biblia a escritores humanos que la transcribieron. Por estas dos verdades, la revelación y la inspiración, la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Jesús mismo declaró específicamente que la palabra de Dios fue divinamente inspirada por Dios. En Mateo 4:4 nos dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es el libro más asombroso de todos los tiempos. Dios usó a más de 40 hombres diferentes con una variedad de trasfondos en un periodo de 1500 años para registrarla. La escritura se dio en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa, y en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Número 2. Dios ha preservado la Biblia. Sabemos que Dios movió a escritores humanos para transcribir las palabras de la Biblia. Dios prometió preservar su palabra. Salmos 12 del 6 al 7 nos dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Salmo 119:89 nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Curiosamente, el apóstol Pedro citó en este mismo pasaje en 1 de Pedro 1:25:
mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Número 3. Dios nos describe el proceso por el cual ha preservado su palabra. Dios le dijo específicamente a la gente que escribiera su palabra. A Moisés en Éxodo 17:14 le dijo: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios le dijo específicamente a la gente que copiara su palabra. A padres les dijo en Deuteronomio 6, del 7 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A sacerdotes y reyes, en Deuteronomio 17:18 les dijo: Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Así que en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios usó al hogar, padres, al gobierno, reyes y a la religión, sacerdotes, para multiplicar copias de su palabra para la próxima generación. En el Nuevo Testamento, Dios ha decidido usar a la Iglesia para conservar su palabra. Considere este proceso. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 nos dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 nos dice: Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Aquellos que han sido salvos son instruidos a enseñar lo que ha sido preservado. Mateo 28 del 19 al 20 nos dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Históricamente, hay evidencia de que Dios ha preservado su palabra. El Nuevo Testamento es la pieza de literatura mejor evidenciada del mundo. Además, la Escritura ha sido históricamente recibida como autoridad por cristianos a lo largo de los siglos. Aunque los cristianos no siempre hayan obedecido a la palabra de Dios, no hay un periodo de la historia de la Iglesia en que la inspiración divina de la Biblia haya sido cuestionada. La palabra de Dios no solo ha sido preservada a través de copias, sino que ha sido traducida a miles de idiomas, permitiéndonos conocer acerca de Dios hasta el día de hoy. Dios usa la Biblia hoy. Dios ha registrado su palabra a través de autores humanos y la ha preservado para nosotros durante los siglos. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo es Dios. Es parte de lo que la Biblia llama la deidad. Como Dios, el Espíritu Santo escribió la Biblia y ahora nos ayuda a entender la Biblia. La Biblia nos instruye en cada área de la vida. La palabra de Dios trae crecimiento. Primera de Pedro 2:2 nos dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios nos da sus promesas. Primera de Pedro 1:4 nos dice: Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La palabra de Dios nos ayuda a resistir la tentación. Salmo 119:11 nos dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Hebreos 4:12 nos dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos que cada uno somos responsables de leer, estudiar y obedecer la Biblia. Cuando aprendemos y aplicamos sus verdades a nuestras vidas, Dios promete bendecir. Por último, les invitamos a memorizar 2 versículos bíblicos. Segunda de Timoteo 2:15, que nos dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y también Josué 1:8, que nos dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Espero les haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Dios les bendiga.